materiales que vamos a necesitar para elaborar el portallaves. Como siempre, vidrio de colores a elección, los que ustedes prefieran, los que más les gusten, una tabla de triplex del tamaño que ustedes quieran, armellas abiertas y cerradas, la pinza que siempre utilizo para hacer mosaico, un pincel y una esponjita como esta para limpiar la boquilla, acrílico, vinilo o témpera, silicona para pegar y silicona para brillar, un tapabocas, unas gafas y unos guantes para protegernos, el cortavidrio, boquilla y las pinzas de cortar y separar. Estos materiales nos darán como resultado un hermoso y útil accesorio para nuestra casa. Comenzamos con el proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a sacar las tiritas de vidrio para sacar las piezas que vamos a necesitar. Cuando ya tenemos el corte marcado sobre el vidrio, cogemos la pinza separadora, separamos las piezas y vamos a tomar a lo que sea la pinza con la que separamos y partimos el vidrio y vamos a sacar cuadros, muchos cuadros. Estos cuadritos, luego de que ya tengamos una cantidad que consideremos necesaria, vamos a empezar a partirlos en cuadros más pequeños porque en esta ocasión vamos a trabajar algo que se llama micromosaico. Vamos a mezclar mosaico normal, de tamaño normal, y mosaico micro, que es con piezas mucho más pequeñitas. Entonces tomamos estos cuadritos, los partimos en dos y las partes que nos salieron en otras dos partes. Y así vamos a sacar muchísimos. Cuando ya los tengamos listos, los vamos a reservar en un ladito y vamos a empezar a cortar tiras ahora con el vidrio color naranja. Bueno, esto para el diseño que yo estoy haciendo es naranja. Entonces, sacamos la tira, como ya lo hicimos anteriormente, la separamos igual y luego de esto, lo que vamos a hacer es empezar a sacar piezas sesgadas. O sea, no vamos a sacarlas cuadradas porque si no, no vamos a obtener la forma que queremos, porque necesitamos piezas como esta, que tengan una curvita y que sean como ovaladas. No, eso no es ovalado, es como, no sé, que tengan curva en conclusión. Entonces, para sacarlas lo que tenemos que hacer es cortar en diagonal. El primer corte nos va a salir un triángulo, ese lo reservamos a un ladito, no lo botamos porque lo utilizamos en otros proyectos, y empezamos a cortar todo en diagonal, en diagonal, en diagonal, y ahí nos van a empezar a salir las piezas que necesitamos. Aquí, igual que con todos los cortes, vamos a cortar la cantidad que consideramos necesaria para realizar nuestro trabajo. Luego vamos a ponerlos en una coquita. Yo utilizo las coquitas de los Bonjour, estos vasos donde tomo agua en la calle, porque hay que reciclar y ayudar a nuestro planeta. Luego vamos a tomar las piezas amarillas. Estas piezas pues no les voy a hacer nada porque son pedacitos de vidrio que yo he utilizado en otros proyectos. Como les digo, me han sobrado en el vitral, en el arte del vitral no se desperdicia nada, entonces los vidrios que nos sobran los guardamos. Y miren, en esta ocasión yo voy a utilizar pedacitos de un proyecto anterior. Esto es todo con respecto al corte de vidrio. Ya vamos a empezar entonces a pegar. Empezamos entonces con el círculo. Yo siempre digo lo mismo, que pereza. Igual, no importa. Ponemos silicona en el círculo. Este es el diseño que yo le hice a mi tablita de triplex. Ustedes obviamente van a hacer lo que quieran. Yo hice ese y tiene un círculo, y ese círculo va a ir en color amarillo. Entonces vamos a empezar a pegar. Proceso que ustedes también ya saben hacer porque han visto los videos anteriores, y esto lo hemos hecho en otros proyectos que hemos trabajado mosaico.
Lo que es importante recordar aquí es que siempre que pegan deben presionar y dejar siempre un espacio entre pieza y pieza, que es por donde va a ir la boquilla. Nos aseguramos de que hayan quedado bien pegadas todas las piezas, que hayan quedado bien acomodaditas antes de la línea que hemos realizado. Y pasamos al segundo paso, que es empezar a poner los pétalos azules. Esto lo pueden hacer de dos maneras. Primero pues ponen la silicona y ponen los cuadritos ahí como quieran, como les caiga. Esto no tiene un orden específico. O la otra forma, que la van a ver un poquito más adelante, es poner silicona por todo el contorno que dibujamos y empezar a hacer toda la linecita así muy juiciosos, y luego sí rellenarlo después de tener todo el borde con vidrio, empezar a rellenarlo. Podemos hacerlo de estas dos formas. ¿Hay diferencia entre una y la otra? No, realmente es lo mismo. Simplemente que tengo que hablar más en el video, entonces por eso lo digo, pero es la misma cosa. Cuando ya terminamos de poner todos los vidrios azules, vamos a obtener algo como esto, y yo considero que ya se ve muy bonito. Seguimos con los vidrios naranja. Aquí sí vamos a llevar un orden. Empezamos primero haciendo el contorno y luego tenemos que rellenar. Esto porque lo vamos a hacer de manera organizada por la forma que tienen los vidriecitos, pero es muy sencillo porque precisamente por esa forma que tienen encajan súper bien unos con otros. Como se pueden dar cuenta, yo limpio la silicona que sale por debajo del vidrio. ¿Por qué? Porque cuando se seca y vamos a empezar a hacer las otras partes, en este caso el fondo del portallaves, y ya la silicona está seca, no nos van a encajar los vidrios bien. Entonces es mejor que cuando está todavía húmeda, cuando no sé si es húmedo, sí, húmedo, cuando no se han secado aún los pedacitos de silicona, los limpiamos y los utilizamos para pegar otras piezas, pero es mejor limpiarlos porque después si los arrancamos secos podemos despegar las piezas. Terminado el trabajo con los pétalos naranjas, vamos a pasar a hacer el fondo. Ya casi terminamos, ya casi lo vamos a lograr. Entonces, yo soy una persona supremamente intensa, y si no, que le pregunten a mi novio. Yo necesito, o yo no es que necesite, lo que pasa es que me gusta que las cosas encajen perfecto, ¿sí? Que me queden súper bien hechas. Entonces, yo lo que hago primero es ir acomodando las piecitas, como pueden ver, y luego, cuando ya veo que están perfectas, que me quedaron encajadas todas bien unas con otras, que pegan perfecto, empiezo a quitar una por una y a pegarlas. Verificamos que todas nos hayan quedado súper bien pegadas. Recuerden siempre presionar, dejar un espacio. Y miren cómo se ve de lindo, o a mí al menos me encanta. Bueno, ahora vamos a preparar la boquilla. Entonces en un recipiente vamos a poner un poquito de boquilla y vamos a agregar agua sola, no tiene nada más, solamente agua, y vamos a revolver súper bien.
Cuando ya la tenemos lista, con la textura que necesitamos, vamos a empezar a esparcirla por todo el proyecto. No se asusten, recuerden que hay que untarlo todo para que quede perfecta. Entonces la esparcimos bien, que entre por todos los huequitos que dejamos, por todas las separaciones, que entre súper bien. Cuando ya tenemos la boquilla así esparcida por todo el trabajo, que ha entrado bien por cada una de las ranuritas que hemos dejado, vamos a empezar a limpiarla esto con la esponjita que les mostré en los materiales. La vamos a humedecer un poquito, la escurrimos súper bien, que no quede con exceso de agua porque nos va a dañar el trabajo. Solamente húmeda y empezamos a limpiar todo muy bien. Listo, después de que hemos limpiado todo muy bien, vamos a obtener algo así. ¿Lo ven diferente, cierto? Claro, porque pinté de negro la boquilla, si recuerdan era blanca, pero yo considero que no se veía bien de blanco. Entonces simplemente le eché negro para resaltar los colores con la témpera que les dije en los materiales. La puse por todo las partes donde va boquilla y luego limpié con la misma esponjita. Adicional a eso, pues puse las armellas, las abiertas, que es donde van a ir colgadas las llaves o lo que ustedes quieran poner ahí, y las cerradas, que es con las que vamos a colgar el portallaves. Esto va ahí enroscado en la madera y listo. Y además pinté los bordes de negro y la tablita en la parte de atrás, pues para darle un mejor acabado. ¿Es necesario? No, no es necesario, solamente si quieren hacerlo. Aquí está el resultado final. Yo considero que quedó bello, además es súper útil para nuestra casa. En la mía estaban las llaves tiradas por todas partes, ahora tengo donde organizarlas, lo que es maravilloso. Espero que ustedes se animen a hacer esto. Es una decoración súper linda para su hogar. Es un detalle súper bonito para regalar o simplemente pueden hacerlo y venderlos, iniciar su propio negocio, lo que es fantástico. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor compartan, suscríbanse y regálenme un me gusta. Todas estas cosas me ayudan muchísimo para que el canal crezca. Muchísimas gracias a todos por vernos. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.